Buenas tardes a todos. Hoy os voy a presentar en este vídeo especial que acabo de editar todo el proceso de la elaboración de este proyecto de mural que fue el segundo en el Club Alfinach. Entonces he recopilado todas las imágenes que tenía. Aquí vemos, por ejemplo, la presentación con el presidente del proyecto, que era precisamente este cuadro que estaba reproducido en un cartel de la ONU. Entonces había que hacer una adaptación al tamaño con los lápices de colores que veis ahí. Tuve que hacer una especie de añadido al final, en la última esquina superior izquierda, porque esa parte no entraba dentro de lo que eran los límites del cuadro. Aquí ya vemos las imágenes de la cuadrícula, el dibujo de la cuadrícula, el dibujo propiamente dicho de la escala de ese boceto con la ayudante Aroa Escobero. Entonces aquí estábamos ya haciendo toda lo que era, una vez hecha el dibujo con la cuadrícula correspondiente, con un pincel o con, bueno, la cuadrícula se hacía estirando con el hilo azul y pigmento, se marcan las líneas y luego aquí ya lo que hacemos es ir rellenando las zonas bases de la mancha, de las zonas más grandes, como son los trajes de los primeros personajes que hay en esta composición, que son muchas figuras, como veréis. Entonces empezamos por las zonas más grandes y principales, con la pintura bastante diluida para que podamos abarcar mucho espacio sin que sea una cosa como muy definitiva. Siempre podemos añadir más pasta en una segunda capa con el color ya más definitivo, pero esta en principio es una primera toma de contacto con la pared, como veis ahí, con el rodillo, la bandeja de plástico y el alargo del rodillo, que es un elemento muy importante en esta pieza, en este trabajo de este proyecto de pintar una pared como esa, a esa altura, que como veis además tiene que ser con una superficie elevadora, una plataforma elevadora que era la que te podía llevar a una altura como era los 6 o 7 metros que tiene esta pared, y además a 3 metros del suelo, es decir, que la base más baja, como veis ahí, pues realmente está a 3 metros del suelo, y por lo tanto cualquier mínimo dibujo base del mismo tiene que ser a partir de la plataforma, no llegas ni siquiera de pie en el suelo. Entonces aquí estamos ya en esa fase de manchar superficies grandes con la pintura diluida, como digo. En principio los oscuros, siempre se empieza por los oscuros y luego ya vamos yendo hacia los más claros. Aquí hay una pequeña diferencia de azules, un azul marino, más estos que tienen quizás un poco más de negro, más oscuros, por variar en esos trajes que habrá, como veréis, en el primer término de esos personajes que hemos visto al principio en la imagen del mural ya terminado. Aquí mirando el boceto que está en el propio carricoche este de la plataforma. Ahí el carrito este de la plataforma tiene un final, que ahora lo veréis, donde tengo apoyado el cartón ese que hemos visto al principio con el cuadro reproducido, que era la base que me sirvió para hacer la escala y hacer todas las operaciones correspondientes para este trabajo concretamente. Que daba la casualidad de que el elegido estaba reproducido en un cartel, en una litografía, y por lo tanto pues era mucho más cómodo para utilizarlo. Pero en algunos otros casos pues he hecho una fotocopia en color de DIN A3, por ejemplo, y también ha servido exactamente igual. Ahora luego creo que es cuando sale un poco la imagen de donde está puesto ese boceto.
Ahora nos acercamos un poco más en detalle a lo que pasa ahí en la plataforma esta. Eso que veis, los cables es el mando para subir y bajar. Ahí tenéis el boceto, es el boceto que está ahí apoyado en el suelo, como veis el suelo con papeles de periódico. Ahí veis el tipo de pintura, Titan Lac, y la bandeja donde se hacen las mezclas de los colores. Ahí estoy preparando un violeta, por ejemplo, y vais a ver cómo se trabaja en este caso, que es directamente del bote, que hay que moverlo previamente porque es una pintura muy densa y el color siempre, el pigmento siempre queda abajo. Aquí con el rodillo ya de azul de las que hemos visto anteriormente, de las zonas que hemos visto anteriormente, se mezcla con violeta, como veis, directamente, quizás mejor limpiándolo un poco y tal, pero nos interesa que haya esa mezcla de colores en el propio rodillo para usarlo en un momento dado u otro y mezclar simultáneamente dos colores. También se puede usar, como veréis luego, el mismo rodillo para hacer dibujo de línea, o sea, no tiene por qué ser una mancha, sino también puede ser un dibujo de línea con el rodillo. Pero claro, en una zona pequeña, porque es más fácil usar un pincel pequeño, como se ve aquí a la derecha, en esa línea que hay de encaje, ahí donde estoy ahora dibujando con el rodillo, ¿veis? Ahí había una línea del encaje, que yo la he seguido en este caso con el rodillo, pues para aclararme un poco en esa fase inicial de dónde están las figuras, porque como veis es bastante complejo. Aquí ya vemos una fase más avanzada de todo, una perspectiva de lejos con la propia plataforma. Y vemos cómo va haciéndose poco a poco, todas las figuras van aclarando, los colores, las formas. Pero la gama de colores era muy interesante, a base de esos azules con esos marrones, que era el original. Y además, en ese momento que estaba pintando no tenía muy claro de dónde había salido esa imagen, y es de una película de Woody Allen, que la estuve viendo y entonces me gustó mucho esa escena, hice unas fotos y a partir de ahí fue como pinté el cuadro original, que es el que está reproducido en la litografía, pero no exactamente claro, el mural es una interpretación a su vez de esto, ¿no? Porque al ser tan grande y con otros materiales, pues claro, es una aproximación, no es exactamente lo mismo. Aquí vemos un detalle de cómo ya en la fase más final se trabaja con pincel más pequeño, o sea, nada de rodillo, sino que pinceles pequeños, como si fuera una pintura al óleo o en un cuadro. Aquí vemos un plano muy curioso, que es todo el environment, todo el espacio del hall del Club Alfinach, que tiene ya un mural pintado, y ahí vemos cómo se está terminando el segundo mural, que está pues a la entrada principal. Pero claro, cuando entras ves el primero y cuando sales ves el segundo. Entonces aquí ya vemos una visión mucho más acabada. Los músicos, esta es la parte de arriba, había menos, igual que la cortina esa que se ve arriba superior izquierda, también era la parte que estaba inventada. Toda esa zona de ahí se inventó bastante con respecto al original, y luego pues esta parte es la que está más parecida a como era en realidad. Aquí ya vemos imágenes con otras luces, en otros momentos ya acabado. Bueno, pues aquí una visita de unos alumnos, etcétera, etcétera. Ahora vais a ver un time-lapse de todo el proceso en plan de cámara rápida, para que veáis, se hizo una grabación de todo el proceso hasta un momento determinado, y ahí lo veis rápidamente en un minuto y pico, veis todo seguido cómo se realizó en un plano desde
desde atrás.